el del camión, güey, para atrás. No seas mamón. ¿Y bajamos? No, güey, estamos para atrás. Para atrás, para atrás. No mames. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lalo Cárdenas desde el Merito, Aguascalientes. Y bueno, pues hoy no traemos un video bonito. Ayer, 20 de octubre, hubo una gran explosión. Una pipa intentó ganarle el paso al tren, precisamente en esta avenida que se llama Avenida Ferrocarril. Me imagino que ustedes ya lo vieron en todas las noticias, lo vieron en internet, lo vieron en Twitter, en todos lados. Bueno, mi intención es ir a ver esa zona, cómo quedó, cómo quedaron las casas quemadas. Han estado las autoridades por allá haciendo sus peritajes y yo quiero que lo vean a través de mi cámara, cómo se ve eso por allá. Ahorita me encuentro en la avenida Gómez Morín, que esta avenida se llama, bueno, hasta ahí es Gómez Morín, aquí se llama Avenida Ferrocarril, que es la avenida que te lleva hacia la Colonia México. Entonces vamos a ir para allá a ver si nos dejan entrar, a ver si podemos grabar algo y a ver si podemos documentar algo. Amigos, ya estamos llegando a lo que es el segundo anillo. Estábamos en Gómez Morín, o sea que tuvimos que pasar el primer anillo y ahora ya estamos aquí. Pues llegamos aquí donde está cerrado ya esta avenida que se llama Aguascalientes, segundo anillo. Vamos a buscar los lados afectados. Como pueden ver, ahorita está desierto, por lo mismo que está cerrada la vialidad. En este puente que pueden ver, que es donde pasó la explosión. Y desde aquí se empieza a ver ya todos los autos, camiones que se están usando para pues la limpieza ahora de estos lugares. Amigos, ya llegamos al lugar donde fue esta fuerte explosión. Si pueden ver aquí el puente, está todo humeado. Está muy resguardada la zona, no nos permiten pasar ahorita a grabar, como que tienen sus momentos en los que podemos grabar. Les puedo mostrar desde aquí qué es lo que veo, cómo se ve afectadas las casas que están cercanas a este lugar. Aquí exactamente fue donde fue la explosión. Pasó el tren y pasó la pipa que quiso intentar pasar, y bueno, pasó todo esto que ya vieron las imágenes en internet. Estas son las accesorias dañadas, son unas tortillerías que son las que explotaron por el derramamiento de diésel. Por allá se ven unas casas también quemadas. Y pues bueno, las autoridades han venido temprano a hacer los peritajes y siguen aquí los trabajadores pues ayudando aquí a la gente. Los hoteles y moteles de Aguascalientes se unieron para darle hospedaje a los afectados de esta colonia. También así los taxis y los Ubers que siempre están peleando, bueno, pues ahora se unieron también para darle transportes a los vecinos afectados por esta explosión. Y además mucha gente está ayudando, trayéndoles víveres, trayéndoles comida a las personas afectadas. Amigos, según lo que pude recabar es que dicen los bomberos que 6 horas fueron los que tardaron para contener este incendio. Más de 1500 personas fueron evacuadas porque podía haber daños de intoxicación. 34 carros fueron pues calcinados, los carros de los vecinos. Algunos carros pues aquí tenían su estacionamiento que fueron calcinados. Y bueno, pues muchos daños en las viviendas. Ya pudieron ver allá los negocios pues que prácticamente explotaron, se quemaron. Y bueno, pues así está pasando esto aquí ahorita en Aguascalientes. Es 21 de octubre. No nos dejan pasar ahorita para acá, pero tenemos que rodear hasta allá, hasta la avenida. Entonces vámonos a darle la vueltezota. Amigos, pues ya logramos rodear. De aquel lado no nos dejaban grabar, pero ya estamos aquí. Ahorita estamos en la esquina de la calle Casablanca y calle Chihuahua, que la calle Chihuahua es de las calles más afectadas de la explosión. Estamos en la colonia Ojo de Agua,
ahorita nos están dejando grabar a los medios en toda la calle, nos dejan grabar nada más la mitad, entonces vamos a aprovechar eso para que ustedes lo vean a través de esta cámara, cómo fueron afectadas las viviendas por esta explosión. Aquí están los vecinos pues haciendo su día normal, viendo qué movimiento hay, cómo ayudar a sus otros vecinos también. Y bueno, pues algunos letreros pidiendo ayuda para los vecinos, para los animalitos también que fueron afectados. Y bueno, les digo que hay mucha gente uniéndose a los afectados. Están los hoteles y los moteles, están el Uber y el taxi que se unieron también. Cocinas económicas que también están dando comida a los afectados. Bueno, vamos a ver un poquito más y un poquito más de las imágenes que ya pudieron ver ustedes en internet. Aquí se las pongo también. No mames, el del camión, güey, para atrás, no seas mamón. ¿Y bajamos? No, güey, hace más para atrás. Eso, para atrás, sí, güey, así. Para atrás. No mames. No seas mamón. Ahí. Amigos, pues ya nos encontramos en la calle Chihuahua, que es una de las calles más afectadas. Siguen aquí el peritaje. Pudimos pasar hasta la mitad de la calle. No está permitido ahorita grabar. Nos autorizaron nada más de este lado. Entonces quiero traerles pues a través de mi cámara cómo pasó todo esto. Toda esta calle fue afectada. De este lado, bueno, pues las casas están, se ve que bien. Este es el lado afectado por la explosión, y así quedan. Entonces los vecinos de estas viviendas están ahorita, bueno, pues en los albergues y también están en los hoteles que les asignaron sus habitaciones. Podemos ver cómo las casas de la mano derecha, de la acera derecha, fueron las casas consumidas casi en su totalidad, como esta casa que estamos viendo aquí. Algunas pues se puede decir que se salvaron, pero la mayoría tienen afectaciones en sus fachadas, y esta parte de aquí está pues libre, como lo podemos ver. Amigos, aquí estamos en la avenida Ferrocarril. Aquí es donde veo que están las vías del tren. Ahí está el puente que ustedes ya vieron en todos los videos. Me imagino que ahí fue el choque, pero se fue me imagino que ahí fue el choque y después la pipa fue arrastrada hacia una calle más, que es donde está la calle Chihuahua, que fue la calle, está toda quemada del lado derecho, la calle más afectada, porque de este lado se ven las casas bien, pero de este lado está totalmente quemado. Ahorita le van a dar la hoja de los derechos que le comenté para que la firme. No sé si ya había sido detenido. No, nunca me había subido una patrulla en todo. Había salido en un proceso como este. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo fue que pasó, señor? Llegué al crucero de la vía del ferrocarril. Ajá. Había mucho tráfico. A la hora de yo arrancarme para cruzar la vía, se me atraviesa una señora que venía por la calle de ahí de la vía. Se me atraviesa y le doy el paso. Tal dice con la mano, le doy el paso. Pero yo nunca escuché que viniera el tren, ni pitó, no lo escuché. Y ya se arranca la señora y yo me arranco atrás de ella cuando siento el golpe. Yo traía mi cinturón y todo, pero pues sí me golpeé. Hasta que se paró. ¿Su tráiler de qué empresa es, perdón? Yo, Valero. Valero. ¿Y qué era lo que estaba transportando? Diésel. 35,000 litros de diésel. Entonces, a la hora que siento yo el golpe, pues ya, no sé, ya ahí me acuerdo. Ya no sé cómo me salí. Ya cuando ya estaba ahí me tenía una compañera de ustedes. Y ya es todo lo que me acuerdo. Todo lo que recuerda. Sí, pero, así, ¿Y cuál es su nombre, señor? Israel González, su servidor. ¿Su edad? 50. ¿Su fecha de nacimiento? 26 de marzo del 72. Ok. ¿Usted es originario de dónde? De Guadalajara. ¿Es casado, soltero? Digo, soy soltero, estoy divorciado hace muchos años. Ok. Sí, pues permítame un momentito. ¿Comprendió los derechos que el compañero le mencionó? Sí. Ok. Todo bien. Hay uno que dice que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Con eso, gracias. Está siendo tratado usted en estricto apego a los derechos humanos, caballero, ¿sale? Sí. Bueno, gracias. Amigos, pues ya llegamos a Segundo Anillo y Avenida Nacosari, ya nos venimos de este lado.
vemos, bueno, que está cerrada la circulación en el puente. Están pues dándole mantenimiento, aunque este puente estaba pasando por mantenimiento. Bueno, pues ahora tiene doble mantenimiento. También están haciendo los peritajes si la estructura de aquel puente donde fue la explosión pues no sufrió daños. Y bueno, ya pasando ese puente de Segundo Anillo y Héroe Nacosari, el siguiente puente sobre Avenida Aguascalientes, sobre Segundo Anillo, es el puente afectado. Que como pueden ver, ahorita ya se está cerrando la vialidad. Ahorita ya tienen luz. Ayer comentaban que todo estaba en penumbras, todo estaba oscuro. Las personas que estaban trabajando aquí, después de que apagaron el incendio, pues estaban trabajando con lámparas de trabajo, porque no había luz en esta colonia. Ya nos estamos acercando nuevamente al área afectada. Podemos ver aquí los taxis, que son los que se unieron para darle transporte a los afectados. De este lado podemos ver más gente que se reúne para ayudar, algunas para ver qué pasa. Amigos, ya que estamos bajo el puente afectado, quiero que vean también este atardecer que nos está regalando Aguascalientes. Aguascalientes tiene uno de los mejores atardeceres. Quiero que vean esto. Qué belleza, ¿eh? Está aquí un módulo de taxis que se improvisó a raíz de esta explosión. Están aquí los taxis esperando a la gente que salga para poderlos llevar, porque no entran ni salen camiones, no hay transporte aquí. Y bueno, pues mucha gente ayudando. Nos tocó aquí. Está crítico esto. Una pipa se atravesó al tren. Explotó, está una gasera aquí cerca. Está muy mal. Está tronando las líneas eléctricas. Esperemos que no haya habido muertes. Amigos, ya pudimos averiguar si este módulo se improvisó aquí por la explosión, y además están dando ellos el servicio, no están cobrando el viaje, están dando su servicio para sacar a la gente. Como ya lo había dicho, no hay transporte que entra, que sale. Entonces, bueno, pues muchos de varios taxistas se unieron aquí para apoyarlos, dando su servicio. También vemos que ahorita siguen los trabajos de la reconexión de luz y de cable y de teléfonos. Vemos que siguen moviendo por allá cables, muchos trabajadores por acá atrás, y bueno, todas las personas que están haciendo el peritaje para ver si este puente sigue en condiciones. Hola, ¿cómo estás? Pues estamos trayéndoles unas tortitas para que tengan, aunque sea para cenar. Ya hicimos la donación de víveres y de artículos como pañales, leche y ropa aquí en la parroquia. Pero nos unimos todas las chicas de FEM Comunidad para traerles también alimento. Ahorita van a llegar café y pan. Pues también para toda la gente que está ayudando, que está aquí, los bomberos y los que están reparando vías y todo, también pues para que tengan que comer. Amigos, a raíz de esta explosión, las vialidades de los autobuses de los urbanos cambiaron las rutas. No se sabe hasta cuándo. También las clases de la escuela que está aquí atrás, la Escuela México creo que se llama, también se suspendieron las clases. Y bueno, también algunas calles también cambiaron su vialidad a raíz de esta explosión. México, la escuela que se quedó ahorita suspendida de clases, también es un lugar para que los vecinos traigan cosas, víveres, para ayudar a la gente. Es lo que están haciendo ahorita, están sacando las cosas para llevarles a los afectados, o los trabajadores también, que pues, se le han fletado todo el día ahí, y las personas de seguridad también.
Amigos, ahora sí, como dice la canción, así se siente México. Miren, empezó a oscurecer y la gente empezaron a sacar los víveres, empezaron a llegar pues mucha ayuda. Alguien me dijo, oye, en la escuela de allá están recolectando víveres. Me fui para allá y vi mucha gente, mucho movimiento de gente que están trayendo cosas para ayudar a los demás, para ayudar a los trabajadores que están aquí pues trabajando, los de seguridad. Qué chido, es siempre en las tragedias los mexicanos nos unimos un montón. Esperemos que no solo para eso nos unamos. Amigos, pues así fue el video de hoy. No fue algo bonito, no fue algo que les pueda compartir, pero eso pasó ayer. Le mandamos un fuerte abrazo a las familias afectadas. Nos da mucho gusto que los hidrocálidos sean tan unidos y los mexicanos en realidad tan unidos en las tragedias. Y bueno, aquí se está demostrando. Como ya lo había dicho, espero que no sea solamente en tragedias estar unido. Muchas felicidades a las personas que están trabajando todo el día desde ayer que pasó esto. Muy rifados. Y bueno, nos vemos en un nuevo video. Apóyame con un like y un comentario si te gustó este video y si te documentó o si le puede servir a otra persona. Por favor, compártelo. Así me ayudas un montón. Como siempre les digo, suscríbanse, comenten y compartan. Y nos vemos en otro video.